Muy buenos días en Colombia y muy buenas tardes en Alemania. Denise Cepeda Benavides nos acompaña hoy en este programa Converso con Darío de portal S21.net, programa auspiciado por Mercado Inmobiliario La Esmeralda, Vías La Esmeralda, Fundación S21.net y portal S21.net. Es un placer, Denise Cepeda Benavides, que comparta con nosotros en esta mañana preámbulo del Día Internacional de la Mujer. Buenas tardes en Alemania. Buenas tardes, Darío. Muchas gracias. Denise, para nosotros hablar sobre el tema que vamos a abordar hoy, precisamente en el post que pusimos en internet, dice así: en el Día Internacional de la Mujer, portal S21.net presenta en Converso con Darío a Denise Cepeda Benavides desde Alemania. Ella es organizadora de Women Tech Marchers Nuremberg, directora de la iniciativa en salud femenina ychealth.com y creadora de contenido sobre desarrollo personal en denisecv.com. Hablaremos sobre cómo la historia y los datos que configuran el mundo y que son aparentemente neutrales han sido hechos desde la mirada y medida masculinas y cómo esto impacta la vida diaria de las mujeres. Este tema, vamos, como dicen, se ve algo complejo, pero indudablemente hace parte de la vida cotidiana y de la sencillez que vivimos cada uno, pero también, como se dice, de lo que desde lo femenino se ha abordado o se ve. Cuéntenos, por favor, de qué se trata este tema. Bueno, este tema se trata de esa invisibilidad aparente de la mujer en la historia, sí, en la historia de la humanidad, y cómo eso se ha reflejado en el mundo y en la realidad que nosotros estamos. Y durante el proceso que he llevado de descubrimiento de mi mundo y del mundo en general, me he encontrado que esa invisibilidad en realidad se ha dado por quienes han escrito la historia y por quienes hacen los procesos. Entonces, por eso sí, el tema es bastante grande, es muy amplio, puede generar de pronto malestar para ciertas personas, pero o sea, lo que quiero es que lo abordemos con la mente abierta, sí, con ojos abiertos, con cariño. Esto no es de juzgar a nadie, simplemente son convencionalismos, cosas que nos cuestan un poco como entender, entender una perspectiva diferente, y por eso me he interesado en este momento en abordarlo, porque como diseñadora e investigadora en innovación en salud es necesario comprender todas las personas que están involucradas o que van a disfrutar de o verse beneficiadas de un producto. Y estos productos obviamente son configurados, como lo hago en la descripción, por datos. Y esos datos en realidad no son tan neutrales como quisiéramos. Han sido medidos conformes a un estándar de cuerpo masculino, con este cuerpo es que se hace, por ejemplo, las pruebas, se hacen los diagnósticos, y puede que esos resultados no necesariamente apliquen para la población en general. O sea, ahí no estamos hablando de una minoría, estamos hablando de la mitad de la humanidad. Entonces es un tema bastante interesante que no solamente se ve en medicina, sino que lo vivimos a diario. Y entre más uno se adentre en este tema, se da cuenta que en todas las áreas ha habido una especie de silenciamiento de una perspectiva diferente, y nos hemos acostumbrado a eso. Bueno, vamos a ir, como dicen, por partes. O sea, el mundo ha sido diseñado, implementado y ejecutado en su mayoría por los hombres, lo que indudablemente, como se conoce hoy en la cultura, ha habido una dominancia masculina. Para llegar a ese tema y todo ese proceso, Denise, cuéntenos
¿En qué ciudad y dónde está hoy? Que le acabo de decir, o acabamos de decir que estás en Alemania. Cuéntanos, ¿dónde estás, por favor? Estoy en Nuremberg, esto queda en Bavaria, en Alemania. Estamos ahorita empezando la primavera, después de un invierno que en realidad no fue tan fuerte. Hoy es un día muy iluminado y son las 2 de la tarde. Bueno, muy bien. Para ese proceso desde Alemania, de trabajar todos estos temas, yo quisiera que de todas maneras nos contara Denise Cepeda Benavides quién es, de dónde es, cómo ha sido su historia de vida para encontrarse con estos temas. Bueno, voy a empezar. Soy una mujer colombiana, eso es importante decirlo, radicada en Alemania, y trabajo en 3 cosas particularmente. Una es, como lo dije anteriormente, en proyectos de innovación en salud digital. En esto trabajo como investigadora y diseñadora de experiencias. El otro campo es la creación de contenidos con respecto al desarrollo personal, y hago parte de la junta directiva de la Fundación Sin Ánimo de Lucro colombiana, Fundación Ivonne Andrea. Y el otro son 2 proyectos que trabajo que son específicamente enfocados en la mujer. Uno es el Women Tech Makers Nuremberg, que lo que busca es promover eventos para el desarrollo profesional y personal de las mujeres en STEAM, que es, STEAM abarca las ciencias, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. Women Tech Makers es una iniciativa global que inició en 2012 en Google, cuando la entonces gerente de tecnología de Google se dio cuenta de la falta de visibilidad y recursos y comunidad en ese momento hacia las mujeres, pero ahora se ha abarcado más a los grupos que no están tan representados en tecnología. Entonces, más adelante les contaré cómo llegué a Women Tech Makers Nuremberg. Y el otro proyecto, que es Wisely Heal, es un proyecto que busca también contribuir a ese vacío en los datos sobre la salud femenina, y finalmente es contribuir al bienestar de la mujer para que pueda participar con mucha más seguridad y actividad en la sociedad. Esos básicamente son los proyectos en los que estoy trabajando en este momento. ¿Y tu proceso en Colombia? ¿Estudiaste dónde? ¿Qué hiciste acá? ¿Cómo fue esa experiencia también de estar en Colombia y salir de Colombia para abrir otras oportunidades para las mujeres? Bueno, yo creo que, o sea, hay 3 puntos que me han marcado para estar, digamos, para el camino a donde llegué, o los proyectos en los que estoy trabajando. El primero, haber nacido en una familia de educadores. Creo que eso me ha marcado significativamente, porque es esa apertura al conocimiento, ese cariño a conocer, la curiosidad, que obviamente dada la oportunidad que he tenido de viajar, de aprender, de conocer otras personas. El segundo aspecto, y también estos 3 han sido marcados en Colombia, mi respeto, mi gratitud y mi amor por la vida, y eso se lo debo a haber vivido muchos de los momentos más lindos de la infancia, de las vacaciones, de la familia, en el campo. Y de ahí sale, por ejemplo, esa vinculación que tenemos particularmente con la región del Sumapaz, con la Fundación Ivonne Andrea. Y otra cosa que me marcó, y creo que haberme graduado, en pregrado de la Universidad Nacional de Colombia. Porque sí, por su razón de ser como institución pública, porque le da una visión de país que no, considero que no se la da otro entorno.
y también la posibilidad de vivir en entornos multidisciplinarios y participar de conocimientos en otras carreras. Eso es básicamente, digamos que ha sido en mi arraigo con Colombia y lo que define lo que estoy haciendo en este momento. Pues nos alegra mucho eso, primero que todo una región como el Sumapaz, donde pues tiene una historia muy especial, una región rica, además uno de los páramos más grandes del mundo, y toda esa ecología con todas esas poblaciones y esas personas que han crecido allí, que nos cuentes que ha transcurrido parte de la vida de Denis en ese entorno, y además también saber que padres educadores, haber pasado por la universidad pública, pues indudablemente ayudan a abrir este espectro de una mujer que hoy está trabajando, y nos comentaba precisamente de esta fundación Ivonne Andrea, que tiene sede en Fusagasugá, tengo entendido, sí. Desde donde se hace y se contribuye también al trabajo por la mujer. Vamos a ir conversando sobre eso para que Denise nos cuente ese proceso y cómo se ha ido construyendo hasta hoy. Denise, este programa se llama Converso con Darío. Siempre traemos un verso, un poema, una canción. ¿Quieres compartir alguna estrofa, algún poeta en especial, algún autor o autora? Sí, me gustaría el texto, no, lo que voy a compartir es el texto, porque me parece hermoso, pero y ojalá que esto invite a las personas a buscar la canción, que es muchísimo más hermosa cuando es interpretada por la cantautora, que ojalá sea familiar para todos, que es nuestra querida Marta Gómez. Y esta canción se llama Lo Innombrable. Y es una canción que es muy pertinente, es muy hermosa en la ocasión en la que estamos hablando, porque es una celebración a ser mujeres. Y entonces sí, es un poco extensa, voy a solamente a decir las tres primeras estrofas. Gracias, qué bueno. Bueno, entonces, Lo Innombrable. En mis ojos cabe todo el dolor del mundo. En mi vientre cabe todo el amor del mundo. De mis pechos beben todos los niños del mundo. Todo el temor del mundo en mis manos cabe. Mi garganta anida todos los cantos del mundo, y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo, la sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo. El brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos. Aquello innombrable, en mi voz todo cabe. Gracias. Qué bello contenido de esa canción, indudablemente que la compartamos en ese mensaje tan especial. Yo he escogido para compartir en esta mañana preámbulo del día, que todos los días igualmente lo son por la mujer, nombrado precisamente el 8 de marzo debido a las luchas que las mujeres han tenido también para reivindicar y empoderarse, indudablemente podríamos decirlo así, lograr la igualdad, que es algo como raro o paradójico en la historia de la humanidad, pero así ha sido. Y esta poeta nicaragüense pues se ha ganado un papel indudablemente en la historia por esos poemas que invitan a las mujeres, pero también a los hombres, ¿no?, a construir un nuevo proyecto de sociedad y de persona, que es tan difícil, sobre todo para nosotros los hombres, que hemos venido de una cultura que siempre nos ha fijado, digámoslo así, la autoridad. Pero voy a dejar que sea
Gioconda Belli, quien nos acompañe, y este poema se llama Nueva tesis feminista. Y dice así: ¿cómo decirte, hombre, que no te necesito? No puedo cantar a la liberación femenina si no te canto, y te invito a descubrir liberaciones conmigo. No me gusta la gente que se engaña diciendo que el amor no es necesario. Témeles, yo le tiemblo. Hay tanto nuevo que aprender, hermosos cavernícolas que rescatar, nuevas maneras de amar que aún no hemos inventado. A nombre propio declaro que me gusta saberme mujer, frente a un hombre que se sabe hombre, que sé de ciencia cierta que el amor es mejor que las multivitaminas, que la pareja humana es el principio inevitable de la vida, que por eso no quiero jamás liberarme del hombre. Lo amo, con todas sus debilidades, y me gusta compartir con su terquedad todo este ancho mundo, donde ambos nos somos imprescindibles. No quiero que me acusen de mujer tradicional, pero pueden acusarme tantas veces como cuantas veces quieran de mujer. ¿Qué sensación le genera este poema de Gioconda Belli a Denise? Sí, o sea, yo siento un poco de, como de rabia. La verdad, sí, o sea, pero es hermoso que es un grito como de libertad, sí, o sea, como independencia, como de decir las cosas como son. Me parece que es interesante en ese sentido, me parece, sí, o sea, como una expresión muy, muy fuerte, sí, sobre qué es ser pareja, pero también sobre mi independencia como persona, mi capacidad como ser. Ok, bueno, pues esta es parte, yo creo que también de la discusión que día a día o de la construcción, ¿no? Que vamos haciendo, pero me quedó, ¿por qué rabia? ¿Qué hay ahí que como que estos hombres como que siguen insistiendo en que... Sí, no sé. O esa mirada desde lo femenino también que tienen Sí, ya o sea, cuando lo siento es como una demostración de que, como de, sí, o sea, como de la independencia femenina. O sea, evidentemente el interlocutor es un hombre, lo siento así, o sea, a quien se le está hablando. Entonces, por eso siento como es esa, sí, o sea, como ese tomarse ese empoderamiento a la palabra y identificarse como un ser independiente que complementa, que está feliz obviamente de esa otra persona, pero por eso siento como como esa hora reclamo, no sé por qué. Bueno, creo que sí hay un reclamo continuo, ¿no? Indudablemente socialmente, creo que hay un reclamo continuo porque lo vemos en las estadísticas, ¿no? Los hombres hemos sido violentos en términos de que si uno va a las comisarías de familia puede ver allí la violencia intrafamiliar que hay, los feminicidios incluso que se cometen, y yo creo que de todas maneras en esa frase que tú has dicho pues se representa también y se simboliza y se recoge también desde lo, digámoslo así, lo que la mujer ha tenido que sentir. Una cosa es ser hombre desde la dinámica de una cultura como esta, no sé cómo se esté viviendo o lo vivan en Alemania o en otros países o otras, digámoslo que culturas, pero en América Latina, y creo que en general, pues eso es fuerte. Nos han llegado dos Rocío Velosa Rueda, comparto un comentario que dice: buenos días para todas y todas. Doc Darío, gracias por compartir tan complejo poema. Bueno, gracias. Y tenemos también, para quienes nos están escribiendo, Cristian David Delgado: buen día, conciencia ambiental y ecología mental, grupo ecológico Gente de Arbi del Líbano, Tolima. Están con nosotros en esta mañana, Denise. Hablemos un poco de ese trabajo. Sigamos, por favor, en esa historia y cuéntanos cada proyecto, en este caso el proyecto
el proyecto de tecnología por las mujeres. ¿Cómo es ese proyecto? ¿De qué se trata? Y cómo en Colombia pueden vincularse también a los procesos que Denise está llevando desde Alemania. Bueno, ¿cómo me vinculé a esto? Puedo decir que yo, o sea, para mí no era tan evidente ese mundo masculino. O sea, sí sentía como cierta incomodidad desde niña, porque en realidad lo que le enseñan a uno en el colegio, la literatura o los nombres que se muestran generalmente siempre son hombres, incluso las canciones, o sea, las canciones que uno interpretaba, siempre estaba como sí, esa visión parcializada. Pero en realidad la tuve como muchísimo más clara cuando comencé acá a trabajar el tema de desarrollo. O sea, comencé a trabajar en desarrollo de software más por poder tener un lenguaje común con desarrolladores desde el punto de vista del diseño. O sea, para poder crear ese puente de comunicación. Y cuando entro a desarrollo de software, me doy cuenta que hay una desproporción abismal que para mí no era evidente, tal vez porque mi trabajo como diseño o también digamos, en mi experiencia en las artes escénicas, las proporciones de hombres y mujeres tal vez son controladas, el reparto también no se puede debatir, y en los otros son grupos demasiado pequeños. Pero cuando entro acá a participar en esas actividades, en eventos, en conferencias, es Denise, otra mujer y 50 hombres, 70 hombres. Cuando asisto a otras conferencias, sí, o sea, las proporciones son muy, muy diferentes. Y comienza ese diálogo de las minorías, y uno esperaría, pero ¿cómo así? En Europa, en Alemania, o sea, yo no me esperaría ese tipo de cosas. Y estamos hablando de algo que impacta y de una manera muy poderosa la manera en que nosotros vemos las cosas, porque es lo que está detrás de la realidad que nosotros vemos, de los resultados que vemos en Internet, de las posibilidades que se le muestran a las niñas, a las adolescentes de modelos a seguir. Cuando entro entonces a esto de tecnología, entro en la parte de salud, y no es solamente a nivel de tecnología que hay esa desproporción, sino también a nivel de investigación y de repartición de recursos para los temas que tienen que ver más con la mujer. Y eso también es, sí, o sea, fue bastante revelador. Por ejemplo, la disfunción eréctil, que afecta el 19% de los hombres, tiene 5 veces más fondos y tiene más investigaciones que por ejemplo, que el síndrome premenstrual, que afecta al 90% de las mujeres en edad reproductiva. Las proporciones en emprendimiento de inversiones son también, o sea, las proporciones son de 80, de 90 para hombres, para proyectos que tienen que ver con masculinidad o que es para la población en general y no para la población femenina. Entonces, cuando entro a participar, digamos, como participante de Women Tech Makers, de este programa global, en ese momento yo estoy viendo una serie de televisión que se llama Silicon Valley. Es una comedia que retrata un poco esa realidad de Silicon Valley, que es sí, esa región de tecnología en Estados Unidos donde están las grandes empresas. Y me siento en ese momento súper incómoda con la forma en que están mostrando a la mujer, sí, o sea, con los pocos roles que hay, son muy caricaturescos, es así como un adorno. Y en ese momento sale una convocatoria de quién quiere darle una cosa local.
y yo digo, listo, yo voy a preparar una charla sobre la representación femenina en tecnología en los medios. Presento esa charla y se da la oportunidad de organizar Women Tech Makers. Y en ese momento hay una científica del Max Planck Institute y después se une otra también del Max Planck Institute, y entre las tres comenzamos a trabajar temas, sobre todo en representación en ciencia y tecnología. Hemos tenido invitadas muy interesantes, por ejemplo, una física británica, ella se llama Jess Wade, y ella tiene como misión hacerle justicia al papel de la mujer en las ciencias en Wikipedia. En Wikipedia, creo que es el 16 o el 19% de los perfiles en la versión en inglés corresponden a mujeres, no más. Y lo que hablábamos ahorita, es decir, cuando uno mira, no es que la mujer no haya participado, es que no se le ha dado esa visibilidad, no se ha puesto en la superficie lo que hace. Siempre es como con esa mentalidad, y también de las mismas mujeres, de nosotras, sí, o sea, como de apoyar, de estar detrás, y están esas frases de la cultura oral que la mujer está detrás del hombre, sí, o sea, es en la sombra. Y cuando comienzo a trabajar en esa área con ellas, y comienzo a descubrir que en este momento se están descubriendo muchísimos más baches en todas las áreas, incluso en el diseño, en la planeación urbana, de quienes, por ejemplo, quienes usan el espacio público, se da prioridad entonces a un perfil que es más masculino. Y de pronto en este momento sirva el momento para decirlo. No es necesariamente que sea una acción premeditada. No es necesariamente una acción premeditada. Yo trabajo en diseño, en el que también se usa, hay una metodología que se ha vuelto, digamos que muy popular, que es el design thinking. Y en esta metodología, entonces, lo ideal siempre es tener diversidad en los equipos. ¿Por qué es importante la diversidad de los equipos? Porque en los equipos cada persona tiene una mirada diferente, tiene una perspectiva distinta, sabe, sí, o sea, qué necesita y qué pasa cuando quienes toman las decisiones, quienes tienen los recursos, tienen una mirada homogénea, obviamente priorizan sus necesidades. Entonces, es muy interesante que ahorita hay como un auge de literatura con sustentos científicos, de datos, que muestran que no es precisamente que las mujeres durante la historia hayan sido tan secundarias, sino que no se ha publicado y no se ha resaltado, digamos, que ese rol. Y por supuesto, no, pues la participación ha sido limitada. Esos elementos nos llevan entonces a concluir, dentro de los temas que venimos tratando, es que los modelos a seguir, la representación de la mujer no ha estado tan presente, o sea, es una representación de manera inconsciente, incluso inconsciente diríamos entre comillas, ¿no? Porque creo que también hay un sentido, hay una preponderancia del poder de lo masculino, y en ese mundo, o en esa mirada masculina, que no solamente se da, y que me gustaría que nos hablara Denise sobre la experiencia de espacio público en Bogotá, por ejemplo, cómo llegó a descubrir esos elementos que parecieran que no, pero están ahí dándole preponderancia a lo masculino.
Bueno, en este momento no puedo hablar mucho de Bogotá porque he estado viviendo tanto tiempo por fuera, pero en estos, digamos, en estos textos que me han ido ilustrando un poco sí, en este tema, se hablan de los casos en Brasil, por ejemplo. En Brasil entonces están, para las poblaciones más vulnerables, están, digamos, las favelas. Las favelas, es una organización orgánica, ilegal, pero orgánica, es decir, las personas que trabajan, que viven allí, han creado su forma de trabajo, su forma de sustento y les funciona. Entonces, como una manera digamos, de trabajo social, el gobierno crea unas casas en una región apartada para las mujeres, que es demasiado lejos para que ellas puedan ir digamos, a la ciudad a trabajar, donde por primera vez se siente la necesidad de que alguien les cuide a los hijos, porque digamos en las favelas los niños están por fuera, o sea, todo el mundo está pendiente de los niños, no se necesitan, y donde también no pueden ejercer un oficio porque es ilegal, porque es un espacio residencial. Digamos que todas estas decisiones que parecen, obviamente, o sea, si uno ve un plan, entonces genial, genial, se les está brindando una mayor calidad de vida a estas personas, pero probablemente en ese proceso no se invitó a algunas mujeres que estaban viviendo la realidad, quienes iban a residir en esos espacios. Si, por ejemplo, si se invitara, y eso es un ejemplo que también presentan en el libro, que es en un proyecto similar que se realizó en Viena. En Viena también se hicieron esas residencias sociales, pero es un espacio muchísimo más integral, en donde hay espacios para la recreación, en donde hay espacios para el trabajo, en donde sí se puede crear, digamos, esa vida integral porque se pensó en quiénes iban a habitar esos espacios. Sí, como lo dije, Bogotá no puedo hablar mucho, pero sí encontré, hay un documento que creo que es de hace un año, de 2020, y es precisamente sobre las cuentas claras a las mujeres, y creo que, no sé por qué, creo que fue inspirado en este otro documento que habla sobre las decisiones en planeación urbana en Viena y en Brasil, y por eso me llamó la atención, porque creo que ese documento inspiró pensar cómo estamos diseñando la ciudad. Si la ciudad se está diseñando, ¿a qué se le da prioridad? Por ejemplo, ese es otro punto. Si usualmente quienes pasean, digamos, a los niños en los coches son las mujeres, por ejemplo, y hay cierto presupuesto, ¿a qué se le da prioridad? A los espacios que son transitados, digamos, por carros, o a mejorar el pavimento para que puedan trasladarse. Son todos tipos o sea, son decisiones políticas en las que se necesita tener la perspectiva de quién va a usar el espacio. Por eso es muy importante la diversidad en los equipos de trabajo. Bueno, aquí tenemos la oportunidad de tener interacción con las personas que nos están viendo en directo. Igualmente, pues queda grabado para la historia. Rocío Velosa Rueda es profesional, ¿sí? Y un saludo muy especial a la doctora Rocío, profesional de muchos años en la Secretaría de Integración Social en Bogotá. Y nos escribe: las mujeres históricamente accedimos al conocimiento tardíamente con relación a los hombres. ¿Qué comentario le merece este comentario también? Sí, me parece interesante. Hay un libro, de pronto le puede interesar a Rocío Velosa y a todos. Y esto, en realidad, cuando lo leí, digamos, sin el contexto de que fuera con mujeres en tecnología o cosas de estas.
y lo compartimos con mis papás al mismo tiempo y que se llama El universo en un junco. Es un ensayo sobre el desarrollo del libro, ¿sí? Desde la historia antigua. ¿El universo de qué? El universo en un junco. En un junco. Sí, en un junco. Es de Irene Vallejo y ha tenido, sí, o sea, en la pandemia ha tenido un éxito impresionante y fue lanzado, creo que el año pasado. Y es muy interesante lo que dice Rocío, porque ella habla sobre, sí, ese acceso a la literatura, ese acceso a escribir, ese también la mujer que escribe pero no se le publica, sí, la mujer que tiene que cambiar, usar un seudónimo, a la mujer que su trabajo se le atribuyó fue a un hombre. Es muy interesante con respecto a la escritura. Y entonces hablábamos, o sea, quien escribe, quien tiene la cámara, está dando una perspectiva del mundo, una visión. Y a veces, y sobre todo cuando uno es niño, piensa que esa es la verdad absoluta. Esa es la verdad absoluta. Entonces yo veo esos libros de arte y veo los autores, veo los científicos y son solo hombres. Y pero entonces, ¿dónde están las mujeres? Y no es que las mujeres estaban, sino no estuvieran, sino que primero no tenían, sí, o sea, mucho acceso, como dice Rocío, o también porque no son recordadas después, porque su labor no es recordada. Y Cristian David Delgado nos dice, la mujer durante la historia humana es el ser más importante, son las que dan vida. Denise, ¿qué le responderíamos a Cristian David? ¿O qué Cristian David Delgado. Entonces, de verdad, es una sí, es una magia increíble la vida. Sí, la vida. Obviamente para dar la vida pues se necesitan las dos personas, ¿no? Pero esa capacidad de crear, y eso es interesante que lo haya puesto, es, por ejemplo, el tema de este año en Women Take Makers es el coraje para crear, ¿sí? Y esa capacidad de dar vida no es solamente de dar vida humana, es esa capacidad de transformar, esa capacidad de generar nuevas cosas a partir de recursos pequeños. Y, por ejemplo, y eso también viene mucho en el lenguaje, cuando se le daba mucha prioridad al hombre antiguo cazador, incluso el nombre es del libro que era El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, sí, o sea, todo el hombre es igual a humanidad, ¿sí? Entonces, las mujeres, ¿qué estaban haciendo? O sea, el hombre humanidad, entonces yo decía, bueno, la analogía, y de pronto funciona para los hombres para que lo entiendan. No sé si son tan sensibles con eso. Es como cuando se refieren a América, cuando solamente quieren referirse a Estados Unidos. Y dicen América, y están hablando solo de Estados Unidos y están dejando 34 países por fuera. Y eso es básicamente lo que pasa cuando nos referimos al hombre igual a la humanidad. Pero sí, o sea, esa alusión que está haciendo Cristian de dar la vida es una belleza, una magia del cuerpo femenino, de esa complejidad tan increíble. Y de esa complementariedad, indudablemente creo que ahí se está por descubrirse o por trabajarse igualmente en el lenguaje, pero también en las prácticas, como lo veíamos y Denise nos ilustraba ahorita, de cómo incluso los procesos de la tecnología, hoy la mujer no está a la par, digámoslo, en las oportunidades, no solamente en la tecnología, en el trabajo, en el acceso a muchas actividades marcadas especialmente para hombres, aunque uno se encuentra que igualmente lo han ido luchando, y pues no sería así porque estamos hablando de seres humanos
y bajo esa igualdad o la construcción de persona, independientemente de lo femenino y de lo masculino, con la riqueza que cada uno de los seres tiene. Entonces, pues esto nos ayuda a alimentar esta reflexión que es precisamente lo que buscamos desde Portal S21.net, desde Fundación S21, donde precisamente la doctora Patricia Cerón lidera en la fundación un proyecto que se llama, y pues acompaño allí, Mejor Padre, Mejor País, en la perspectiva de que precisamente los hombres en el ejercicio de paternar hemos estado más atrás, o sea, no hemos tenido el papel preponderante desde la fecundación, incluso en todo ese proceso, pasando por el parto mismo y pasando por el acompañamiento de ese ser que va guardando las huellas, la presencia o la ausencia, ¿no?, de la figura masculina, en términos de que es diferente el abrazo de una mujer al abrazo de un hombre, la mano de una mujer, la mano de un hombre a un niño o a una niña que está en formación y en crecimiento. Entonces, toda esta reflexión precisamente, Denise, que comparte con nosotros hoy en el Día Internacional de la Mujer, pues nos permite que se abra y que se lleve también a los diferentes espacios. Sé que muchas personas estarán en su cama viéndonos o haciendo deporte hoy domingo por la mañana, pero estamos poniendo uno de los temas más importantes que la humanidad tiene hoy, que las relaciones de pareja, porque igualmente son relaciones de poder las que se ejercen allí. Me ha llamado un tema, me ha llamado la atención un tema especial en términos del trabajo que Denise viene haciendo con la mujer campesina. ¿De qué se trata? Y cuéntenos cómo ve esa brecha entre de la mujer campesina a la mujer ejecutiva o profesional, o no porque la campesina no pueda hacerlo, sino por el ejercicio o por la práctica, o cómo ha sido esa experiencia que le ha marcado para luchar y liderar los procesos que lleva hoy. Bueno, con respecto a la mujer campesina, son proyectos que han sido iniciativa con la Fundación Ivonne Andrea en la región de Sumapaz. La mujer campesina es una mujer que sufre muchísimo más de esa invisibilidad. Y es una mujer, y lo digo pues por familiares y porque estuve rodeada, lo digo digamos de experiencia directa, es una mujer muy sabia. Es una mujer muy sabia que está absolutamente conectada con el entorno, con las plantas, con los animales, con la tierra. Es una mujer que se expresa de una manera especial, que como digo, tiene una integración con el ambiente que se pierde cuando estamos en la ciudad, cuando estamos en la ciudad rodeados solamente de objetos inanimados creados por la humanidad. Entonces, lo que se ha hecho con la mujer campesina, que ha tenido muchísimo más dificultades para acceder al conocimiento, incluso a la formación primaria o secundaria, es acercar actividades y contenidos que sean relevantes para ella, por ejemplo, con respecto a la familia, a la constitución política, a sus derechos, a su manera de expresarse, trayendo invitados desde Bogotá o incluso líderes locales que les sirva para empoderarse. Ha sido, un trabajo, digamos que con las uñas, lo de la Fundación Ivonne Andrea, o sea, nosotros no recibimos ningún tipo de subsidios o apoyos exteriores, es de verdad puro amor, y es un proceso que lleva incluso más años de la Fundación Ivonne Andrea, porque se ha iniciado con unas corporaciones anteriores, que es en ese empoderamiento de la mujer. En este momento la pandemia se nos atravesó un poco en un ejercicio que se estaba trabajando sobre emprendimiento, sobre esa sabiduría que es la mujer campesina también es muy fuerte, es muy independiente, trabaja, de pronto ahí podemos que trabaja a la par el jornal como lo trabajan los hombres de sol a sol, pero además
ejerce, digamos, otros roles que no se pagan, que no reciben sueldo en el hogar. Entonces, lo que queremos brindar es ese acompañamiento de cómo poderle sacar partido a ese conocimiento que ya se tiene, pero entonces brindarle unas herramientas que le permitan ser más independiente. Bueno, un saludo y un homenaje muy especial a la mujer campesina que indudablemente tenemos que construir y abrir todas las oportunidades para que se haga parte también, y hoy aprovechando la tecnología precisamente que permite acceder al conocimiento desde cualquier lugar, siempre y cuando se tenga conexión a internet, por ejemplo, o incluso las oportunidades y posibilidades para educarse o para formarse o para guiarse. Y esta es precisamente, buscamos que mujeres como Denise Cepeda puedan compartir para que sea ejemplo y sea también la oportunidad de decir, si alguien lo está haciendo, yo también, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no puedo contribuir? Y yo creo que aquí tenemos que trabajar todos, hombres y mujeres, en esa libertad no solamente de acción, de pensamiento, sino también de las relaciones que tenemos entre nosotros y de las relaciones económicas, sociales, porque pues indudablemente, como lo hemos visto, se refleja más la pobreza en las mujeres, igualmente mujeres que tienen que o se ven abordadas a tener un hijo en soledad o a criarlo sin el acompañamiento o con la ausencia de padre, no solamente porque esté allí como pareja, sino porque sea proveedor también. Y eso ha hecho, y lo demuestran las estadísticas, que hay más pobreza donde las mujeres tienen la responsabilidad de sacar adelante o estar con un hijo, dos o tres, tienen que dejarlos para poder salir a trabajar, poder estudiar. Entonces realmente hay heroínas por todo lado, y para ellas este homenaje, y más que homenaje, esta reflexión en torno a lo que estamos llamando el Día Internacional de la Mujer. En Bogotá tenemos una alcaldesa que acaba de, pues que ya lleva un año de gobierno. En Alemania tenemos una canciller, la primera ministra Angela Merkel, 18 años en el poder y un ejemplo extraordinario. Coméntenos, por favor, Denise, de cómo percibe estas mujeres en el poder, tanto en Bogotá, porque es una experiencia local, la primera mujer alcaldesa, y en Alemania, en términos de los resultados tan extraordinarios que Angela Merkel deja en Alemania en todo este proceso, por favor. Sí, o sea, desde acá, desde Alemania, yo celebré que Claudia López haya sido elegida sí, porque es una señal de la diversidad, de la oportunidad de otra mirada en el poder. Y eso me parece particularmente, o sea, me parece muy positivo. Y tengo admiración, tengo simpatía por ella. Tengo simpatía en realidad por su actuar, por las prioridades, como se presenta. Y creo que fue una muestra, una muestra de esperanza para mí. Yo soy yo llevo como una racha de elecciones súper malas. Yo he querido siempre que ganar una cosa, nada. Claudia López fue la primera después de una muy mala racha de elección. Entonces, sí, me parece muy positivo porque es otra presencia, es esa representación, es esa posibilidad. Las niñas ven, entonces ser alcalde no significa, el prerequisito no es ser hombre. Entonces, por eso me parece maravilloso. Y ha demostrado que también hablo desde la lejanía. Ha demostrado otra mirada, hay otras prioridades, hay otras necesidades. ¿Por qué? Porque es otra perspectiva. Y acá Angela Merkel es muy interesante porque Alemania, pues digamos por esas grandes representantes como Angela Merkel
o Úrsula en la Comisión Europea, uno pensaría que la representación de la mujer pues, es muchísimo más amplia. Sí, sí hay unas, pero en realidad hay muchos hombres y de caracteres muy fuertes y conservadores, y es digamos, ese estereotipo de, de hombre de política. Y Angela Merkel se ha presentado como una persona que no es el político usual. Es una mujer que prima el razonar, que prima el amor por la comunidad, que prima los documentos científicos, en la que prima el análisis, en la que prima, sí, otro tipo de características. Entonces, por eso ella se volvió así, es un ícono para las mujeres y para la política, porque creo que un error en el que se cae es pensar que la manera en que los hombres hacen las cosas es la única manera posible. Entonces, que la manera en que podemos llegar ahí es, digamos que, simular esas actitudes. Pero, por ejemplo, Angela Merkel ha demostrado que no, que como personal, como profesional, uno puede tener cierta mirada y no es necesariamente la mirada femenina, simplemente es una mirada distinta que lo hace su formación de por donde que ella vivió en Europa, en Alemania Oriental, su formación también digamos, de valores por su padre, que creo que era pastor, su formación como científica. Entonces es otro tipo de político y es importante también no solamente para las mujeres, sino para los hombres científicos que ven, acá hay otro icono, se puede hacer política, se puede llegar a este tipo de posiciones sin tener que seguir ciertos modelos de politiquería, de alguna manera. Sí, realmente quedé sorprendido de los datos del desarrollo del país como tal, de las oportunidades, de su fortaleza en la economía mundial, por decir, de transparencia, que es una de las cosas. Acabamos de ver el presidente de Francia en este momento va rumbo a la cárcel precisamente por hechos de corrupción. Y creo que esto nos monta en una perspectiva. No quiere decir que por ser mujer, porque aquí tenemos algunos casos, pues es un caso, no sé si parroquial o llamaríamos por la región, de algunos casos de mujeres que pues salen de ese borde, pero en general las mujeres que han administrado, en Chile también, por ejemplo, tuvimos una mujer bachiller, y precisamente los logros como gobernante que esperamos que en Bogotá pues igualmente sean, esa es la esperanza que los ciudadanos tienen con los gobernantes, que sean precisamente ejemplos a seguir y que sus acciones contribuyan al bienestar de la población. Sí, yo creo que de pronto la gran diferencia ahí, porque el camino es, digamos, difícil y arduo, es la motivación. La motivación general, sin querer santificar a las mujeres ni satanizar a los hombres, pero en general, las mujeres que hacen servicio público, que trabajan en este sector, su motivación no es el poder, su motivación es el servicio social, su motivación es generar un cambio, y eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia en la toma de decisiones, en la manera de los manejos de los recursos, en las prioridades. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer, sin importar el género o con qué género uno se identifique, es tomar, digamos, estas características de las personas como tal, diferentes de las personas, de los modelos a seguir sin importar si es hombre, si es mujer, si se identifica como no binario, sino tomar esas características que en realidad
sí son los modelos a seguir en roles particulares. Esa tal vez sería mi postura frente a esto. Y es la variedad de personas que llegan a esos cargos muestran posibilidades distintas, que es lo que pasó en la pandemia. Las mujeres líderes fueron las que tuvieron una manera diferente de resolver los momentos más críticos, incluyendo, por ejemplo, la famosa de la primera ministra en Noruega, que hizo una charla solamente para los niños, hablándoles sobre que si era normal tener miedo y que dijeran sus preguntas. Entonces, digamos que ese otro tipo de perspectiva, todos ganamos por ese tipo de perspectiva, porque entendemos otro tipo de necesidades, entendemos otro tipo de experiencias. Es cierto, yo creo que lo que se trata es de construir sujeto desde lo público, bueno, y desde el servicio, porque somos una construcción histórica, social, y cuyo fin pues tiene que ser el bien. Pero pues ahí entraríamos en una reflexión ética, moral, filosófica, que indudablemente atraviesa el comportamiento de cada uno en las decisiones diarias, incluso en las decisiones que vamos tomando. Vamos a compartir los comentarios que tenemos ahorita. Rocío Velosa vuelve y nos dice: doctora, gracias, doctor Darío, por su cálido saludo, asimismo a Denise por sus valiosos aportes, y revisaré el libro recomendado. Patricia Cerón, editora general del portal S21, dice: la participación femenina históricamente ha sido limitada por muchos factores, de ahí su falta de visibilidad. Su aislamiento tiene que ver con la versión hegemónica del hombre sobre el mundo de la vida, que debe ser contrarrestada con educación política y en todas las áreas del conocimiento, facilitando el acceso, los recursos y las oportunidades del desarrollo de la mujer. ¿Qué comentario tenemos a Denise de estas intervenciones? Por favor. Pues me encanta que a Rocío le haya llamado la atención el libro y que esté disfrutando la conversación. Y Ana Patricia, sí, efectivamente, esa visión, esa versión, me parece que esa palabra es perfecta, es una versión del mundo, una versión de la vida. Y sí, se debe contrarrestar con con educación, con política. Y ahorita, por ejemplo, en las redes sociales que estamos que como nunca antes tenemos tanta estimulación visual, y lamentablemente por ejemplo, las niñas, las adolescentes y las mujeres tienen se crea una presión impresionante sobre las cosas superficiales y sobre esos modelos de valores que son más convencionales y que responden a una mirada más masculina, ¿sí? Que quieren beneficiar la mirada masculina. Entonces, por eso es muy importante la visibilidad. Yo tengo que admitir, para mí no es muy fácil salir y hablar sobre esto, pero tenemos que hacer esto, tenemos que mostrar las personas que estamos trabajando en otras áreas, tenemos que mostrarnos, tenemos que hablar, tenemos que mirar, ofrecer estas posibilidades para las niñas, porque los modelos que uno no ve pareciera que son a los que son imposibles de acceder. Para mí, por ejemplo, sería muy difícil imaginarme ser el Papa. Jamás, ¿sí? Porque nunca he visto, digamos, otra persona en ese rol, una persona que yo me identificara. En cambio, si uno comienza por primera vez a ver cómo sería el femenino de Papa, una mujer Papa, ya entra eso como posibilidad. Ese rol no es solamente de un género. Escogí de pronto el peor ejemplo, pero si hablamos de científicas o en astronomía, todos esos roles que sean una posibilidad, que si yo decido qué quiero hacer en la vida,
no sea porque no tengo inspiración. La inspiración está allí, pero, bueno, yo decidí que era más convencional, está perfecto, pero que no sea porque no hay inspiración. Nos hemos acercado ya a la hora, estamos precisamente en una hora de conversación, ha sido muy agradable este transcurrir. Nos quedan temas para continuar precisamente en este proceso de educación internacional, por decirlo así, de tener miradas y perspectivas diferentes que en Colombia o en nuestra región ayuden a iluminar sobre qué hacer en la construcción precisamente de seres, no solamente porque tengamos como alter ego o queramos imitar estos grandes figuras que están en el poder, sino porque realmente nos podamos sentir libres, pero más que libres, felices. Yo creo que también esa es la construcción. Yo quisiera, Denise, en este cierre de lo que quisiera comentar en este día, en esta mañana, preámbulo del Día Internacional de la Mujer, de su trabajo con las organizaciones que hace para que las mujeres se empoderen de la tecnología, también para que tengan buena salud a través de estos procesos y de estos videos que hace sobre meditación y demás. ¿Qué más nos quiere comentar para ir cerrando nuestra entrevista del día de hoy? Pues yo creo que hay algo en lo que las mujeres somos muy buenas y tenemos que creerlo más, que es en esa intuición, ¿sí? En esa intuición y la recepción, digamos, a nuestro trabajo. Entonces esta tal vez sería mi invitación. El trabajo que yo estoy haciendo, ambos, el trabajo sobre la salud femenina y el trabajo sobre salud integral, está llevado un poco por la intuición y por la respuesta que he recibido y la satisfacción que se siente. Entonces, una de las grandes barreras que tenemos, no solamente las mujeres, pero particularmente las mujeres, es el miedo. Entonces, mi invitación es a tranquilizarnos un poco, a dejar ese miedo. Tenemos que aprender de los hombres, eso sí, debemos aprender de los hombres, que tienen como menos ese perfeccionismo, sí, o sea, como muy marcado. Nosotras, digamos, de pronto desde la infancia, entonces sea la niña buena, o sea, todo tiene que ser perfecto. Entonces, mi invitación es básicamente, o sea, seguir, digamos, cada uno tenemos nuestras habilidades, entonces es escuchar, digamos, la vida, escuchar las oportunidades, aprovechar todas las oportunidades. Yo aprovecho todas las oportunidades, una puerta se abre, en otras no, hacerlo, y hacer es de los hombres y de las personas que no se consideran binarias unos aliados. O sea, todos estamos viviendo en la Tierra, todos estamos compartiendo el mismo espacio. Esto no se trata de enemigos o cosas, sino simplemente de crear un espacio en el que todos vivamos bien. A todos nos beneficia que todos estemos felices, que todos encontremos nuestra vocación. Bueno, excelente cierre. ¿Algún otro poema o otro verso u otra canción que quiera compartir con nosotros? No, tal vez, pues lamentablemente fue una meditación que los invito es más bien para que la hagan después, que la creé creo que ya fueron hace 2 años, y fue inspirada por un evento de feminicidio que todavía me rompe el corazón, que sucedió en Colombia. Que Laura Restrepo, que también es, por ejemplo, un modelo a seguir para nosotros. O sea, si llamamos Laura para las mujeres, lo consignó muy bien en el libro Los Divinos. Y a raíz de esto, inspirada, hice una meditación que ustedes pueden encontrar en el canal, que se la recomiendo también a los hombres, porque todos tenemos una parte femenina, y se llama el sagrado útero. Y es, sí, o sea, el sagrado útero como ese órgano simbólico de la vida, de lo que nos hablaba también Cristian, a ese respeto. No tiene que ser, tener útero, no tiene que ser un objeto de miedo.
no tiene que ser un objeto de sentirse rezagado, sino es una celebración para hacer la vida más mágica y crear vida. Entonces, esa es la invitación. Ustedes pueden encontrarlo en mi canal de YouTube, Denise CB, Denise como está, con doble N, y se llama El Sagrado Útero. Y espero que la disfruten. Ya no lo escucho. Sí, señora, gracias. Vamos a compartir un par de comentarios más, aprovechando que es domingo y nos podemos extender un poquito más. Una pregunta por el interno que me hacen y es, ¿cuáles son esos datos aparentemente neutrales que usted identifica en la vida diaria y cómo impactan la vida de la mujer? Esa y dos preguntas más que tengo acá, ya vamos. Bueno, listo. Hay una cosa interesante y es las medidas, por ejemplo, con los que se hacen los muñecos con que se prueban los carros en accidentes. Entonces, tengamos, por ejemplo, ese muñeco que está hecho con un cuerpo de hombre estandarizado con un peso promedio, digamos, 70 kilogramos, con una altura, pues para, digamos, incluso los hombres se pueden sentir un poco segregados en el sentido de los hombres colombianos, con una altura media de 1,77. ¿Y qué se hace cuando se están probando vehículos con un cuerpo que solamente va a favorecer a una cierta parte de la población? Que en el momento en que se haya un accidente, es muy probable que quienes no cumplan esos estándares vayan a ser más afectados físicamente. Entonces estamos hablando de la vida. Lo mismo sucede con los diagnósticos. Menos mal, por ejemplo, en la pandemia se ha hecho mucho bien, se ha hecho mejor la segregación de los datos de cómo un virus está afectando a la población femenina o a la población masculina. También las pruebas, por ejemplo, para revivir a alguien, esos se hacen también con un cuerpo femenino. Esos son los tipos de parámetros que no están funcionando. Incluso la construcción, por ejemplo, de ladrillos o la construcción del ¿cómo se llama? Del vestuario de seguridad, que es algo primordial para la seguridad de la persona, está hecho entonces con un cuerpo que no corresponde a la mujer. Y cuando se hace la versión femenina, simplemente se hace de pronto más pequeña. Y eso en realidad no funciona. Y puede tener repercusiones grandísimas, porque si esa mujer necesita, por ejemplo, utilizar una mujer bombero, hay un caso, entonces no le funciona el equipo de seguridad, entonces tuvo que quitarlo porque no podía accionar su herramienta, y entonces, por ejemplo, tiene un accidente. Ese es el tipo de datos que crean una barrera de vida o muerte. Hay otros datos que pueden sonar en ese momento superficiales, obviamente en repercusión son mucho más pequeños, pero debido, por ejemplo, a la masa corporal o el grosor de la piel, entonces se establecieron en los 50 un tipo de temperatura ambiente ideal para las oficinas, que es un ambiente ideal, pero para los hombres. Para las mujeres son 5 grados, 5 grados más frío de lo que ellas podrían mejorar. Entonces, ese ambiente esos espacios en general no son tan neutrales. Lo mismo sucede, por ejemplo, todas las mujeres hemos vivido las diferencias en velocidad en una fila de baños para mujeres, baños para hombres. Todos esos son datos, todos esos son políticas que nos configuran el mundo en que vivimos.
Ana Patricia. ¿Qué recomendaciones le da a nuestros gobiernos para construir esa equidad tan anhelada y necesaria para que se pueda lograr un verdadero desarrollo social? Yo creo que es la inclusión es el proceso de participación, ¿no? O sea, cuando se diseña lo que hablaba como al principio, que los grupos que participan en el diseño de esas políticas sean diversos, que representen en realidad las necesidades de todos los grupos, de todos los miembros de la sociedad. Creo que con esas miradas habría un gran avance, y también en la distribución de los recursos, que era lo que hablábamos. Es la diferencia entre igualdad y equidad. Igualdad es que a todos se trata de la misma manera, o sea, pensando que todos comienzan desde lo mismo, que todas las personas son como muñecos perfectamente. Equidad es de acuerdo a las diferencias se proveen recursos o se crean diferentes proyectos, y particularmente a los grupos que han sido históricamente ignorados. Entonces, por eso es importante esos espacios de participación diversa. Y otra pregunta para complementar y seguir con la de Patricia Cerón, dice, por favor, Denise, coméntenos en qué consiste su proyecto de salud femenina. Listo, gracias Patricia por la pregunta. Bueno, es un proyecto que llevo ya desde 2019. Hay un problema con la salud, y es la salud femenina, y es la normalización del dolor. Entonces se normalizó un dolor que no era tan normal, que se tomó como normal, y es una condición que afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva, que se llama endometriosis. Cuando comencé a trabajar en este proyecto, los datos fueron también impactantes en la demora para recibir, por ejemplo, el diagnóstico, en la inversión en proyectos de investigación. Y cuando, por ejemplo, leía yo los protocolos de cómo tratar, generalmente solamente se trataba con cirugía, que no necesariamente cura, es una enfermedad incurable, o se usan fármacos que pueden tener unos efectos secundarios. Cansada de ver que las mujeres, y eso digamos que es una condición que ahora es muy popular, pero esa popularidad es más como en redes que en realidad en dar recursos. Mi proyecto es estructurar ese saber de las pacientes y de los doctores que son especializados, estructurar ese saber de terapias complementarias y alternativas que permiten que las mujeres puedan sobrellevar mejor esta enfermedad. Es un proyecto, digamos, muy ambicioso, pero básicamente es mejorar la calidad de vida de las mujeres desde su sabiduría, porque es una condición en donde los síntomas y la presencia clínica no corresponde con el dolor, y sí es difícil de estandarizar. Entonces, ese es mi primero comenzaré con endometriosis, y esperando que después pueda, cuando pueda ya probar un resultado, es fácilmente aplicable a otras condiciones. Pero esa es mi vocación, es mi aporte, es poder hacer, en términos, por ejemplo, de equidad, hacer que esa condición, que es precisamente por género, por constitución física, no sea un impedimento para participar en la sociedad
y en un desarrollo laboral. Gracias, Denise. Rocío Velosa dice, debemos enfrentar ese gigante del miedo que nos encasilla y potenciarlo a un miedo liberador. Creo que es un cierre también que nos ayuda con este comentario. Vamos aquí con Patricia, que igualmente esto se puso más activo justo cuando estábamos. ¿Cuál es su mensaje a las mujeres de Colombia, Denise? A las mujeres de Colombia, yo amo a las mujeres de Colombia. No, es muy bonito ser una mujer colombiana, o sea que nos debemos sentir orgullosas de ser mujeres colombianas. Tenemos una perspectiva muy, muy linda, un amor que es muy difícil de encontrar en cualquier parte, sí, en otras partes del mundo, esa cercanía, y es básicamente que creamos más en nosotras. O sea, yo sí, ha sido, digamos que con mucho esfuerzo, tratando de quitar más miedos como internos o obstáculos que uno mismo se pone. Entonces es básicamente eso, que creamos, que miremos, que si necesitamos motivación, miremos esas. Hay muchas mujeres colombianas que están dando la pauta, que están andando, y también no es solamente uno tiene que hacer cosas grandísimas o recibir muchísima publicidad para sentirse orgullosa, sino es simplemente como querer lo que se está haciendo, y esa contribución del amor ya es una cosa enorme y es muy grande. Pero sí, sobre todo sentirse muy felices de ser mujeres colombianas, es algo muy lindo. Qué bueno, por esa singularidad también y esta región que indudablemente produce esas posibilidades y esas potencialidades que se juntan. Felicitaciones, Denise, porque lograr precisamente tener esa experiencia rural en una región tan hermosa como Sumapaz, también tener el compartir la generación, por decirlo así, el acompañamiento de padres, mamá y papá dedicados a la educación y todo este acompañamiento y proyecto social en general. De parte de Patricia también aquí nos escribe felicitaciones por las iniciativas que desarrolla y ojalá tengan resonancia en las mujeres de nuestro país. Seguramente continuaremos también en este proyecto dando luces, avances, compartiendo e invitando a más gente a que se sume a estas iniciativas, no por la liberación, sino por la libertad de todos, en perspectiva de que hombres y mujeres, como decíamos ahorita, logremos mejores espacios, mejor calidad de vida, mejores oportunidades, que no todos tenemos o tienen, y sobre todo las mujeres, la oportunidad de decir, bueno, cojo un avión y me voy para otro país a estudiar, a integrarme, a desarrollar otras culturas, volver o regresar también para desarrollar y no dejarse, por decirlo así, arrebatar el territorio y la historia, ¿no?, que hay detrás de todo esto. Denise, ha sido un placer. Tengo dos poemas que igualmente para cerrar y quisiera que escogiera uno. Uno se llama, lo escogí por un lado, pues por todo esto que tiene que ver con la tecnología, se llama Gozos Cibernéticos, y el otro se llama Dáteme Poema. ¿Cuál de los dos? Preguntémosle al público. Al público. Una llamada a un amigo. No, vamos con Gozos Cibernéticos. Bueno. Bueno, este también es un poema de Giaconda Belli que indudablemente está en la discusión como una de las poetas más importantes, ensayistas y novelistas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dice acá. Aquí estoy, venada sobre el pasto azul. Los horizontes son planos, luminosos, por los que cursan ríos secretos, arroyuelos por donde corren inquietas descargas eléctricas, cifras digitales preñadas de cotidianos pensamientos. Podemos hablar, zambullirnos en formas geométricas, traspasar a conductores minúsculos el gesto de la risa, acariciar las ideas en su incesante movimiento. En el misterio interior de la máquina, imagino una ciudad donde soy oráculo y diosa, principio y fin,
donde la electricidad fluye con mi deseo de vivir y el ordenador es el puerto hacia el espacio donde mi cuerpo es el palpitar del cursor que se agita imitando la frecuencia de mi aliento. Nunca antes sobre el pasto azul han podido ser los venados tan juguetones, dúctiles, ubicuos, y nunca fue tan cierta la misteriosa frase de la creación: en el principio era el verbo. Mi palabra te lleva y te trae. En el misterio del uno y del cero, danzo para vos este canto de gozo cibernético. Denise Cepeda Benavides, desde Nuremberg, Alemania, en esta mañana y en esta tarde de domingo, preámbulo del Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias por compartir en Converso con Darío de portalese21.net, con el patrocinio de la Esmeralda, Mercado Inmobiliario y Vías, y de este proyecto educativo de Mejor Padre, Mejor País. Les invitamos a todos a que se suscriban y continúen con nosotros, recomendándonos, orientándonos, haciéndonos propuestas, tanto en portalese21.net, en nuestro portal swxi.net y a través de la transmedia, a través de la cual queremos contribuir a comunicar para educar. Feliz día en Alemania y feliz semana también en el Día Internacional, en el mes internacional y en el Año de la Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes por estar con nosotros en este día, muchas gracias y hasta la próxima. Vamos a ver qué nos dice Rocío Velosa, dice: bellísimo cierre, gracias por tan gratificante espacio. Doctora Rocío, muchas gracias, y a todas y todos que siguen compartiendo este video, y muchas gracias para todos y para todas. Feliz día. Gracias. Okay.